Libro Parábola de los ausentes, autor Ricardo Torres García, editorial Bruma de Argentina. El libro Parábola de los ausentes empieza con un epígrafe de Plutarco con respecto a lo que el autor llama Génesis de la ausencia. Plutarco, como sumo sacerdote del templo délfico al dios Apolo, anuncia la muerte de Dios en el momento en que inclina el esplendor del mundo griego y se silencian sus dioses. Empecemos diciendo la frase Dios ha muerto se atribuye al alemán Friedrich Nietzsche. El sonido se acerca a algo así como Gott ist tot. Sin embargo, Hegel en Fenomenología del Espíritu en las páginas 433, 435, 436 e incluso Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov se refieren a la muerte de Dios, aunque en Los Hermanos Karamazov se refiere al colapso de las ciudades, al Estado y su orden autónomo. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche dice, ¿el hombre tan solo es un error de Dios? ¿O Dios tan solo es un error de los hombres? Pero también dice, mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Háblenos, Ricardo, del concepto de Dios. Dios solamente es una palabra creada para dar sentido a sus vidas y obtener tranquilidad ante la muerte. Sin embargo, la imagen de Dios ocupaba un lugar en las mentes de las personas, una imagen que representaba la moralidad y la razón de los seres humanos. Y este lugar debía ser ocupado, reflexionó Nietzsche, por algo más que un hombre. Übermensch, superhombre, es el superhombre el que viene a reemplazar a Dios. Sus valores e ideas serán las que guiarán al hombre de ahora en adelante. Perdimos la inmortalidad por el conocimiento, pero ese fruto aún no lo hemos cobrado. Se dice en la Biblia que elegimos el árbol del bien y del mal a cambio del árbol de la vida. Es decir, morimos, pero a cambio deberíamos ser genios en el conocimiento y no hemos desarrollado toda la capacidad de conocimiento como deberíamos. Vacío en el interior del hombre, el mito de la muerte por la vida, como la metáfora del alma, y Ricardo trabaja mucho la metáfora. El problema no es Dios, es la verdad, y la verdad se representa con palabras. Explíquenos esto, Cierto, Ricardo. La palabra puede ocupar un lugar como agente creador, ya que la palabra nos lleva siempre a algo más allá de los límites. Lo posible para el ser humano es limitado. Una sola acción de sílabas empieza construyendo mundos, destruyendo creencias o ilusiones, alegrías, temores, esperanzas o angustia. O sea, la palabra tiene poder también para crear mundos y universos. En realidad eso de matar a Dios era una cierta forma de que la filosofía pudiera dar respuestas a todos los enigmas que el hombre tenía. En el poema Fe Ciega, que es una visión religiosa en el libro de Ricardo Torres, de las doctrinas más conocidas, la hindú, la cristiana, la musulmana, la budista, y parece que ellas no han respondido a todos los interrogantes del hombre o no han sido aceptadas masivamente. Antes de que lea el poema, Ricardo, es que el problema es develar el misterio. Develar el misterio es casi que imposible y muchos que lo han logrado han entrado en un estado de locura. Sí, digamos que el poema Fe Ciega no trata de buscar a Dios en las palabras, sino estos los simbolismos con que el hombre se ha atado en cada religión, que es diferente a buscar la esencia de Dios. Entonces dice Fe Ciega, un río procura su doctrina, mientras una piedra celestial duerme. El madero los observa, cuando su corteza se derrite entre velas y cerámicas frías, frente a un muro silente. A lo lejos, una muralla
eleva su conciencia en el olvido y la Babel realza sus peldaños con diezmos de fortuna. Soy agua sedienta, verdad escondida y orilla del silencio. He regresado a la lluvia para beberme gota a gota este desierto. También esto podría ser que los seres humanos tenemos 3 verbos fundamentalmente que manejamos, que son ser, saber y hacer, pero todo se pierde en la ceguera, en la sordera del hombre. Y para esto traigo un ejemplo, la fábula de la rana sorda. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era este hueco, le dijeron a las 2 ranas del fondo, para efectos prácticos, que debían darse por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le fuera posible. Una vez más la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos. La rana, como pudo, les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia contiene 2 lecciones. La lengua tiene poder de vida y de muerte. Una palabra puede ayudar a levantarse o a destruirse, aunque basta ser sordo para oír lo que queremos oír y lo que no nos sirve. Queremos oír el poema que le da nombre al libro, que fue un poema finalista en el concurso internacional Gonzalo Rojas de Chile en el año 2013. Bueno, voy a leer el poema Parábola de los ausentes, y este es un homenaje pequeño que los poemas debían no tener esos homenajes realmente, porque no debía pasar esto que pasó, digamos, de los desaparecidos, de los que nunca se sabe absolutamente nada, no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo, por guerras o por cuestiones. Es el que le da el título al libro que estamos. Parábola de los ausentes. Se han perdido todas las miradas y huellas en el lecho de la angustia, los que cincelaron la lluvia y en la cavidad de las gotas querían recobrar la sed. Desaparecieron como el trino de un pájaro líquido que aletea en el invierno. Los golpearon ecos, esquirlas de llanto y el susurro ensangrentado por una espina enredado en los cabellos de la noche. Perfume de ausencia, crucigrama de huesos y heridas, lenguaje de rostros que escrutan el tiempo. Bien, tengo una duda. En la primera parte dice Parábola de los ausentes 1, ¿hay otro? Sí, es digamos, como las películas, una trilogía, son 3 maneras de enfrentar la ausencia de... Un tríptico, como hablábamos. Siempre nos preguntamos por qué hay, para buscar una respuesta a la nada. Es la pregunta primera de la filosofía y de allí parte todos los cuestionamientos. ¿Las verdades son provisorias o transitorias? Al fin y al cabo, como decía Woody Allen, la nada eterna no está mal si llevas la ropa adecuada, porque todo es un afán por responder a todo. En la actualidad las respuestas nos las venden por aceptación de fieles número de personas que las aceptan
por conveniencia política o por tendencias. Entre seamos iguales, mejor somos verdaderos. Entonces háblenos un poquito acerca de esas angustias del ser humano, Ricardo. Pues diría yo que las angustias primarias o existenciales de los seres humanos nos permiten que nos vendan ahora el bien, el amor o la alegría. El problema más grande no es la ciencia, ni el arte, ni la política, sino las crisis de ausencia, y esas ausencias atípicas, interminables o desiguales. Ahora le vamos a dar una mirada al segundo capítulo del libro. Sí, la primera era la ausencia de Dios, ¿no? De Dios, ahora sí. Vamos a hablar de otra ausencia. Que es la paradoja del silencio. El silencio como ausencia de palabra. Si todo pudiera explicarse mediante la palabra, tarde o temprano acabaríamos con el mundo. Henry Moore, en 1898, que era un escultor británico y que muere en el 1986, se refiere de esta manera. ¿A qué se refiere con el silencio, Ricardo, en su libro? Pues las palabras siempre se quedarán cortas cuando se quiere expresar conceptos elevados, o mejor sentimientos, no tan elevados pero igualmente sublimes. Es tan difícil de escribir o versificar todo, hasta los más sublimes creadores de imágenes verbales, los más geniales poetas, los más excelsos, se quedan cortos con la realidad. Y yo me refiero que es mejor el silencio cuando la palabra no es suficiente. Pero el silencio también habla a veces, ¿no? El silencio es un espacio de lenguaje también. Hazlitt nos decía, para referirse al silencio como la muerte, the rest is silent, el resto es silencio. Suponemos que se refiere a esa muerte en la que el príncipe danés cree estar ingresando. ¿Qué será el silencio? ¿Tan radical puede ser como el bullicio de vivir? Yo repetiría lo que dice Ramón Andrés, ensayista y poeta, pensador español. El verdadero silencio no está necesariamente en la lejanía o en la neblina, sino toda la probabilidad de institución de un lenguaje que va más allá de los dominios donde el ego pierde su cimiento. Entonces cuando el silencio detiene, ordena, crea y disuelve. Y hay un poema muy interesante para que nos comparta. Clamor en la tinta, ¿no? Es un poema que pues yo creo que está específicamente todo lo que de pronto puede decir un silencio también. Con la furia de un hilo ciego avanzó la tinta desbocada sobre un río de papel en la longitud de la pavesa. Escondió los nombres y la profundidad de las palabras que mordían el cauce seco de las hojas con el silencio sordo de una espina. El corazón desenterró la rosa en un cardo de llanto. El dolor surcó el alma como amoroso pétalo triste. Las lágrimas despedazaron la tarde y un lamento huracanado desalentó el aire. Bueno, a lo largo de este poema pude apreciar que como que tiende a desaparecer los signos de puntuación, ¿no? Pero más allá de la simple puntuación, sí, el silencio puede utilizarse con una intención dramática, puesto que el silencio revaloriza los sonidos anteriores y posteriores, así que el silencio puede ser silencio objetivo y silencio subjetivo. El silencio objetivo sería el no hacer ruido, el subjetivo es el silencio utilizado con la intención dramática. Pero, Ricardo, aquí están a través de la red diciendo que quieren otro poema. Pues voy a leerle uno que dice de gritos desnudos, que también de pronto habrá algo de silencio y dice: gritos desnudos, arde el silencio, estallan las iniciales de la historia, la pólvora es un monólogo en la exactitud sombría, con luciérnagas malditas trae un eco de sangre, se deshoja la flor sedienta en los surcos de la sombra, mueren los gritos desnudos de esternón expuesto al aullido inmenso de quemadura ciega.
Pues ya que estamos hablando del silencio, hay un poema que se titula, Ricardo, Silencio Marginal. ¿Por qué no nos lo lee ya para acabar de referirnos a este tema del silencio? Este silencio marginal, de pronto en este poema, es un silencio más sordo que todos los otros silencios, porque es de las personas que viven en la marginalidad. Entonces, para mí este silencio es más fuerte que los otros silencios. Silencio marginal. Esperan la pincelada de la luz en los cordones del olivo para salir del límite y desde la uña marginal atravesar el maniatado lodo, vestidos de la inquilina tierra. Llevan en las mejillas tiempo de las primaveras de cartón. Defienden la esperanza en el rostro de los días, dejan ojeras de niebla y sudor de guerra. Bien, Ricardo. Carlos Camilo. Sí, muy bien. Otra parte de su libro plantea en Parábola de los ausentes una desnudez de todo, como una ausencia de materia. Y tiene un epígrafe del capítulo que se llama Desnudo ante el mundo, un epígrafe de James Joyce que dice: no deseo saber ni creer, no me importa, no te deseo en la oscuridad de la creencia, sino en la incesante, viva e hiriente duda, no retenerte con ninguna atadura, ni siquiera las del amor, estar unido a ti en cuerpo y alma, en una desnudez total. Eso es lo que yo anhelaba. Cuéntenos de este capítulo de la ausencia de la desnudez. Nos planteamos la ausencia material cuando no usamos algo, sea el sexo, ejemplo religioso. No podemos usar la vida por enfermedad. No usamos el carro por cuestión ecológica. No consumimos carne por cuestión ideológica. Y así infinidad de elementos. Yo diría, se desnuda la ropa para vestirse de huellas, desnudo de todo menos de palabra o grito. Bueno, esto de la ausencia es algo fuerte. Lo ausente también puede ser aquello en lo que se piensa, pero que no se percibe. Enrique Pajón, como en el caso de su poesía, que puede ser leída y releída, pero que a primera vista no se ve o que debemos saber y apreciar. Y con el permiso del poeta Ricardo, tomo un fragmento de su libro. Me escondo en el viento, me arrojo al destino en medio de alfabetos cotidianos y el frío que extiende su follaje sobre mi voluntad cansada que viste con traje de lunes los hilos desnudos del domingo. Una pregunta, ¿usted qué hace los domingos por la tarde? O sea, ¿qué le pasa a un poeta los domingos después de las 3 de la tarde? Recojo todas las palabras de toda la semana y trato de meterlas en un poema. Bueno, hay otros que a esa hora se suicidan, ¿no? Sí. Sí, síndrome de domingo por la tarde, se llama. Voy a leer lo que habla la editorial Bruma de Argentina sobre el libro Parábola de los ausentes de Ricardo Torres. Y dice así, abro comillas: el libro de Ricardo nos permite buscar en la metáfora lo que es invisible en el lenguaje, lo que es la palabra y que puede significar otra cosa. La poesía de Ricardo Torres posee la fuerza expresiva casi virginal del arrebato lírico. Sus versos atraviesan los estados de ánimo, íntimos pero transferibles, de sus emociones más profundas. Una singular lucidez poética brota constantemente de su permanente manantial interior. Parábola de los ausentes es un texto íntegro que escenifica en cada poema un microuniverso potente que se diversifica en múltiples imágenes de enorme riqueza semántica. Texto plural
pero a su vez coherente en todas las partes, porque el rico y variado numen inspirador, ese que es el auténtico poeta, nace de la remota cultura clásica de la antigüedad, con la cual dialoga y pone en crisis, transitando desde después hasta el permanente manantial de la inspiración interior. Características que dan el máximo grado en el poeta Ricardo Torres, escritor sin máscara, ajeno a la búsqueda del lucimiento personal. En este sentido, Gotas de Vida es una muestra de esa poesía existencial. Se desmaya nuestro tiempo como mancha de agua envejecida. Caen moribundas las gotas de la vida y el fuego sumerge los días. La espada tirana del destino es un fantasma con manos de hilo que toca la simetría de la rosa, deja el pétalo herido y se derrama entre los dedos obstinados. Poemas dedicados a la memoria personal, confesión textual escenificada con singular lucidez y lógica poética que deja al desnudo la conciencia implacable del paso del tiempo. Comité de lectura, Bruma, Grupo Editorial, José Lezama, Jorge Córdoba y hay una persona. Carolina Suárez. Es un momento para ver nuevamente. Hermosas esas palabras. Claro, o sea, es como una especie de prólogo del libro, ¿no? Y este es el momento también para reiterar mis agradecimientos a Editorial Bruma y Troya Editores y a sus directores Carolina Suárez y Jorge Córdoba por creer en mi poesía. Anteriormente obtuve una mención de honor en ese concurso que ellos hacen en homenaje a Roberto Juarros y se llama una antología Mundos en Equilibrio. Quisiera hacer un comentario acerca de lo que significa el valor de la semántica en los poemas, ¿no? La semántica, Carlos y Ricardo, consiste en cambiar el significado de las palabras, algo bien arduo en la poesía. Pues voy a leer otro poema que se llama Ciudad Desnuda. Desnudé mis ojos, vi una ciudad de rostros ausentes sobre el intestino asfáltico, hombres de armaduras ávidas, paso de transeúnte hermético y oídos de roca. Entre laberintos intangibles, estrechos y pegajosos, circulan los pasajeros del destino entre máscaras sedientas de alegría. La infancia también como ausencia de pasado o como mortificación del futuro. Evocar la infancia es antes evocar un juicio, entre paréntesis una lógica de ausencia de lo que desaparece, de lo que falta a su lugar, esa lógica de la fuga y el rapto, en fin, la lógica de lo imaginario. Y lo digo porque hay un poema de la infancia que quiero que sea leído en este programa. Y que nos explique un poquito de dónde nacen estos poemas. Digamos que la infancia es el lugar más evocador de ausencia, con la cual nos servimos para describir imágenes. La niñez no está solamente en el cuerpo, sino también en el recuerdo, ¿no? Entonces, uno se siente adulto, joven es solamente el espejo para retornar a esa realidad. Infancia árida. La primavera cercada por la aridez metálica, salpica el arrullo de la gota. En la desnuda mano acuña desventuras a través del llanto seco. Descifra la piel hasta agonizar en los huesos. Ya no quedan sílabas detrás de las palabras, solo la espesa indiferencia que peina hilos de muerte como grito mutilado, vestido de arena y hambre. La muerte también es una ausencia que no se supera. Tal vez se aferra uno a ella o al recuerdo. Lo físico no vuelve, pero lo espiritual puede permanecer. Y para ello voy a referirme a un texto de Agustín
de Hipona referente a la muerte. Abro comillas. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre. Háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas en un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis alguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero, no estoy lejos, justo al otro lado del camino. ¿Ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Es un solo límite, ¿no? Como una pared delgada, pasar de la vida a la muerte. Podríamos encontrar el saber en el recuerdo, como en Platón, que asegura que el alma ha contemplado el reino inmaterial, previamente al habitar el cuerpo, en donde moran las formas puras de la realidad. Las ideas de tal suerte que a lo percibido en el mundo sensible, el imperfecto, nos evoca el recuerdo de dichas formas. Voy a leer un poema. Me gustaría saber el origen de ese poema, Ricardo. Versos de leche. Ese es un poema que le hice a mi madre, y entonces ahí creo que está todo explícito en ese poema, lo que yo quiero dar a entender. Versos de leche. Desde la orilla del llanto, el sollozo tierno de jazmín naciente buscó la rosa carnal de los senos, el manantial níveo desplegó el aliento, colmó con venturas del pecho, cosechas de luna en cáliz de amor perlado. Tembló el suspiro que se mecía en la boca, plumajes de arrullos, bordado de noche y desvelos, tendió de alegría latidos de leche. Pero el olvido va ligado al recuerdo, ya que el tiempo juega en contra de la memoria. ¿Cómo les parece eso? Y lo hace de varias formas. Decimos nunca más, es uno de los símbolos del olvido, es el lugar de la muerte simbólica y desoladora propuesto por Edgar Allan Poe. En el poema El Cuervo. El Cuervo, cuando obligamos a la muerte a olvidar. El segundo sería el tiempo. Y el tercero, las obligaciones del presente, que se llenan con otros eventos y hace que la mente se enfoque en ellos y no en el recuerdo. Por eso existen los elementos para ayudar a la memoria, las fotos, los lugares, las palabras, diría yo. En el caso de mi madre, los versos que nos declama, también les declamé, y es muy importante para mi escritura dejar esos recuerdos en el papel, ya sean cartas o versos. Y voy a leer otro que se llama conjugación de la sal. Y esta palabra, conjugación de la sal, yo escuchaba a través de cuestiones teológicas que dice, soy la sal del mundo. Es la sal, es un verso que es una acción de vivir, de la juventud. Entonces por eso dice la conjugación de la sal. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Las miradas son cortejos de niebla, abren la tribulación del alfabeto. Ya no se ve el reverso de la tinta ni el estertor innecesario del agua. Hay exceso de angustia bajo el crepúsculo, donde los girasoles esconden soles, han disuelto la primavera, ignoran la conjugación de la sal y el ocaso del fuego es un misterio. Sí. Estamos aquí con Ricardo Torres García con su libro Parábola de los ausentes. Este libro lo pueden encontrar en la librería de la Universidad Nacional. Muy buenos días, Guillermo Rizo. Entrando al capítulo, Ricardo, latidos a la muerte, usa dos epígrafes. Uno de Jorge Luis Borges y uno de Albert Einstein. El de Jorge Luis Borges nos dice:
¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Y otro que es de Albert Einstein, que dice, la oscuridad es la luz que no ves. Frases más, la sombra tiene vendajes de luz, no tiene sombra el que no ve la luz. Esos son de nuestro poeta Ricardo Torres. Un día conversábamos que la mayoría de los poetas hablamos de la sombra, sí, de la oscuridad, de la muerte. Usted tiene una reflexión sobre la sombra muy interesante. La sombra, que es una de las palabras más empleadas por todos los poetas. Sí, la sombra ya es un hueso, porque los poetas la devoramos. Ya lo tenemos roído totalmente. Bueno, entonces, Sudario de amor. Es un poema Sudario de amor. Por favor, léelo, Carlitos. Con mucho gusto. Arrinconaron la noche con golpes de silencio. Han taladrado los jazmines. Se desbordaron los huesos y evidencias de miedo. Allí donde la flor canta antes del destierro. Una pincelada de lamentos y era el cristal donde se oculta la queja y es perfume de amor que entristece la niebla. Corrieron como navegantes de prisa, con las manos llenas de invierno y la lluvia en los costados. A la orilla del girasol dormido un latido de fuego escaló sombras y escalofríos de sangre y estremecieron el corazón de una hoguera pensativa. Un latido de fuego ciñó los cuerpos al cáliz de la despedida. El tiempo doloroso mensajero coronó los días de abedul sin sangre. La pasión acorralada y moribunda abandonó el aliento. Una gota de muerte dejó este amor sin morada. Bien. Y hablando del amor, también el enamorado espera que lo recuerden para siempre. Esa ausencia es una ausencia de latidos. Claro, como diría Amado Nervo. Sí, y cuando quedan hijos, pues, una sola carne en ellos. No puedes olvidarme. Te condeno a un recuerdo tenaz. Mi amor ha sido lo más alto en tu vida, lo más bueno, y solo entre los légamos y el cielo surge el pálido loto del olvido. El amor es tal vez la ausencia más breve para el que no se enamora y más larga para quien pone su esperanza en la pareja. ¿No lo cree, poeta? Y hablando del amor, y como Guillermo está en Chiquinquirá, del poeta Julio Flores, que preguntaba, ¿qué es el amor? Un mal que a mi parecer se calma con placer y se cura con hastío. Bueno, voy a leer un poema que se llama El beso, que también está incluido en el libro Parábola de los ausentes. Un dolor oscuro confundió la noche. Era un beso triste en la escalera de una zarza, y en la pared de la ilusión perdida, una enredadera escaló un sueño hacia los pechos de la luna, que con amor creciente iluminó el delirio de dos leños carnales que ardían en tu boca. El capítulo del libro habla de máscaras sedientas, y tiene un epígrafe que dice así: en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Y otro de Mario Quintana: el poema, esa extraña máscara, más verdadera que la propia cara. ¿A qué se refiere con las máscaras, Ricardo? Pues la ausencia de la verdad. Siempre nos dicen que quiere que creamos que todo bajo las máscaras se encuentra de pronto otra verdad. Una verdad de la máscara y otra verdad dentro de la máscara, diría yo. Detrás de la máscara. Nos lavan la cabeza con publicidad, con miedo, con ilusión, pero no nos enseñan a ser felices, como decía John Lennon. ¿Qué quieres ser en la vida?, le preguntaron un día a John Lennon. Dijo, quiero ser feliz, cuando era niño. El promedio de las personas que hacen que nos digan que tenemos elementos para tomar nuestras propias determinaciones, hasta los nuevos intelectuales, se dejan llevar por los grupos y no toman sus propios riesgos, diría yo. Quizás en el próximo libro voy a hablar de todo ese tipo de cosas que hablan de la verdad.
Normalmente la gente va vestida de una manera para llamar la atención y para entrar dentro de esa felicidad momentánea, de que todos se abrazan y que se está muy bien, lo veo Falseada. muy bien, lo veo, la corbata le queda perfecto, el vestido de la chica está perfecto. Todo es una felicidad momentánea, pero al rato esa felicidad se desbarata, ya el tipo anda con la corbata suelta, el saco ya lo bota por allá, entonces eso es lo que yo llamo máscara. Es que la máscara no solamente es, para mí, no solamente diría que está en la cara, está en todo el cuerpo. La que se antepone, sí. O sea, es una máscara en la total. expresión, sí, claro. Y Ricardo sí ha tomado riesgos, porque nos decía que el nuevo libro que viene es una propuesta totalmente diferente a este anterior, y el que viene lo mismo. Pues sí, Eso es un riesgo. tengo en este momento ya 3 libros terminados, uno que se llama Metáfora Angular, que se refiere casi a todas las propuestas, digamos, del hombre de la religiosidad. Entre otras cosas voy a explicar por qué se llama parábola de los ausentes. Sí. Parábola significa un escrito de una manera bella, o un escrito que deja un mensaje moral o algún mensaje, o sea, da una reflexión. O parábola es una figura geométrica. Entonces, para mí, mi libro es una figura geométrica que deja una enseñanza moral. Bien, y en todo esto nos han programado la mente, ¿sí? Para que esta sea nuestra enemiga y nosotros seamos esclavos de esta mente, no pudiendo realizarnos como realmente merecemos. Los estados nos muestran un único camino, al igual que en el estudio, en las artes. Papá, yo quiero ser bombero, quiero ser músico, no, ¿qué se va a dedicar a eso? Por ejemplo, nos quedamos en casa toda la vida, en un cuarto de mierda, por lo menos puedo pagar las facturas. Es que tengo tanto miedo de arriesgar. En la poesía creo que pasa lo mismo, ¿no? Es difícil arriesgar, pero hay que tomar esos riesgos, ¿no cree, Ricardo? Pues yo realmente, yo pretendo solamente que me guste a mí, y de pronto quizás le guste a otra persona lo que yo escribo, entonces ahí me alegra eso, porque solo que me lea una persona, con eso me basta. No, pero ahí mirando los links y toda esa cosa, tiene muchos seguidores, ¿no? Bueno, lo persigue la belleza. Aquí que veo que va a leer un poema que se llama Anatomía del llanto, ¿será que el llanto también es una máscara? Yo no voy a hablar de anatomía del llanto, voy a hablar del dolor. He visto el dolor de diferentes maneras en mi experiencia personal. He visto el dolor en un hospital del que está enfermo y tiene el dolor en la horizontalidad, y el que está parado tiene el dolor en la verticalidad. El que nace tiene el dolor cuando sale del vientre. La madre tiene un dolor de alegría. Entonces el dolor tiene una anatomía total de brazos, pies, es un cuerpo completo. Entonces el llanto es lo mismo. Claro, no solamente se llora por los ojos y con el lamento, ¿no? Anatomía del llanto. En la anatomía del llanto buscaron las articulaciones de un diluvio para justificar la gota cercenada y el exilio de la risa. Ocultaron la resonancia de la pólvora hasta petrificar los pañuelos y sepultar la empuñada lágrima. En la orilla ciega, el golpe hambriento enarboló el terror y salpicó más allá del miedo a la espiga enlutada que vivía bajo el arco de la pena con la ilusión en blanco. Ese fue un poema finalista, ¿no? En el concurso internacional Excelencia Literaria en Estados Unidos. Sí, señor. Bien, y el último capítulo del libro es El exilio, con 2 epígrafes, pero antes, Ricardo, ¿podría contestarme, escribir poesía 6 horas es un exilio? No es un exilio, yo diría que es un Edén, un paraíso. Entonces me exilio del ruido de la citadino, pero me voy a otro espacio que es mejor. Muy bien, el exilio es parte de mí, está entre comillas. Cuando vivo en el exilio llevo mi tierra conmigo. Cuando vivo en mi tierra siento el exilio conmigo. La ocupación es el exilio,
La ausencia de justicia también es el exilio. Permanecer horas en un control militar es el exilio. Saber que el futuro no será mejor que el presente es el exilio. Y el porvenir es siempre peor para nosotros. Eso es exilio. Leonardo Boff. El exilio para mí es sobre todo el lugar desde el cual puedo recoger las briznas de un pasado roto por la fuga. Alicia Dujovne. Este poema Exilio, tengo una imagen de la gente que, como trabajaba en un sitio donde hay una iglesia cerca y hay otras iglesias de otras vertientes y creencias, entonces pasaban muchas personas los domingos, sobre todo ancianos, que los bañaban, los vestían y los llevaban a esos sitios religiosos o a un parque o a dar una vuelta o a comer un helado, en fin. Entonces, este poema se refiere a todos los exiliados que están dentro de una casa. Entonces, ahora explíquenoslo con el poema. El exilio. Resplandecen los domingos, porque muchos estrenan rostro, los exiliados detrás de las cortinas, que desabotonan el día lentamente como solitaria aguja. Dejan en las sillas sueños para mecerlos en las tardes, al vaivén de un recuerdo, sobre fragmentos de alegría, sepias vigilantes del pasado, colgadas de muros invariables que no entendieron los relojes. Bien. Muy bien. Ese En lo sepia. personal también existe un exilio personal. Vladimir Holland fue uno de ellos que vivió su exilio personal, que es un exilio propio y que no es geográfico. El exilio es el destierro y la separación de lo que uno quiere, de lo que más quiere en la vida. El exilio puede ser la espera y la incertidumbre de cuando algo se va a acabar. El exilio también es la vejez y la muerte. El exilio también de la belleza, de la salud y a veces también de la memoria, como le sucede a las Alzheimer. personas. En el Alzheimer. Esperamos Ese es no un llegue exilio. el Alzheimer poético. Uy, eso es un exilio muy duro. Pues digamos que el silencio y todo lo que se refiere al libro, el silencio también es un exilio para ocultar la palabra, o para ocultarse detrás de ese silencio de la palabra. Yo voy a leer un poema con el permiso de Ricardo que se llama Gotas de Vida. Se desmaya nuestro tiempo como mancha de agua envejecida. Caen moribundas las gotas de la vida y el fuego sumerge los días. La espada tirana del destino es un fantasma con manos de hilo que toca la simetría de la rosa. Deja el pétalo herido y se derrama entre los dedos obstinados, o tal vez en este poema. Y finalmente Ricardo nos va a leer otro poema y vamos a realizar una llamada a Fausto Tovar, ojalá esté en comunicación disponible y enseguida lo llamamos. Se llama Verso Innecesario. Yo quería que este poema sea todo lo que buscan todos los poetas sobre la hoja. Buscar en la tinta la partícula divina para llevar al Olimpo, a la silenciosa hoja, en la palabra intransigente, encontrar el derrotero de la lluvia, como en el verso innecesario, conjugar la sombra de la vida. Transmítale a los oyentes cómo es que usted crea los poemas. No puedo decir que los escribe porque lo hemos visto que los hace transitando, caminando. ¿Cómo es eso? Hablaba aquel día con otra poeta, me preguntaba lo mismo, que cómo hacía para crear la imagen de poemas. Y la imagen de los poemas está en todo el espacio que uno camina. Cuando me llevaban pequeñito a Chiquinquirá, mi madre, entonces me ponía en el tren, fijarme en todo ese imaginario, y siempre veía imágenes. Todo el tiempo estaba viendo imágenes de la montaña, o del río, o de la pradera. O sea, tiene silbidos de humo y gritos, y tiene una constelación de miradas, porque pues ahí se refiere también un poco a la cuestión de la teoría de la relatividad. El tren va tan rápido que uno, a pesar de que va en el tren o en el vehículo que vaya, alcanza a ver
la pradera, mientras que el que está fuera del tren no alcanzan a ver nada del que va dentro del vehículo. Aló, muy buenos días, poeta Fausto Tovar. Está comunicado con Letras del Tiempo. Sí, muchísimas gracias por esta invitación durante el día de hoy. Habla con Carlos Acosta. Estamos en un homenaje al poeta Ricardo Torres García con su libro Parábola de los ausentes. ¿Qué quiere usted comunicarnos y decirnos acerca de nuestro poeta invitado hoy? No, pues de verdad es un gusto esta invitación que me da esta emisora cultural, este programa, Letras del Tiempo, que me he dado cuenta durante muchos años atrás ha sido permanente visto pues por las redes sociales. Y bueno, yo esperaba estas horas realmente de poder compartir durante breve tiempo un dulce momento para hablar de la palabra. Muchas gracias. Quisiera preguntarle, Fausto, ¿qué opinión tiene del libro Parábola de los ausentes de Ricardo Torres? Bueno, yo tuve el gusto de poder leer el libro de Ricardo Torres, Palabra de los ausentes, y es una obra realmente inmensa, profunda en el sentido del alma humana, es decir, de la convivencia, de los momentos, de las situaciones que vive el hombre como parte o como un conjunto, es decir, como la sociedad. Llega a tocar varias situaciones que lo llegan a expresar, y más que todo con las imágenes, permanentes metáforas, permanentes sinestesias llega a tocar en sus poemas. Y bueno, es un poema que llega a rescatar un estilo, me atrevería a decir, como la poesía clásica. Son poemas cortos, son de versos cortos, pero realmente uno al leerlo se le vienen muchas imágenes en la cabeza, que les da un gran sentido a esa semántica, esas palabras que le dan realmente una profundidad de lo que es el hombre ante la sociedad. No, antes para mí es un gusto, fue un gusto yo poder leer durante, bueno, creo que como unos 6 días, 5 días, unos pequeños minutos durante las horas de la tarde, como es de costumbre mía. Bueno, me refiero cuando no estoy laborando. Es un placer realmente rescatar unas nuevas palabras, una nueva forma de expresar el mundo. Y yo me refiero a lo que es la poesía, la creación poética de un nuevo poeta de la poesía colombiana. Pero quiero finalizar con lo siguiente. Realmente, Parábola de los ausentes, escrito por Ricardo Torres, debe tener mayor visibilización en el mundo de la cultura en Colombia y en América Latina. Sabemos muy bien que nosotros somos muy ricos en nuestra cultura, en la palabra, en la poesía, pero que desafortunadamente en este país en que vivimos realmente se desconoce. Y para eso realmente debemos no esperar que las cosas nos lleguen, sino que debemos tener una iniciativa propia, y es el rescate que se puede evidenciar en esta emisora cultural, en esta emisora que realmente lo que gobierna es la poesía, lo que gobierna es la palabra, es el espíritu humano, y para eso estamos, para trabajar con la palabra. Experimentado algo similar. Hemos trasegado aquí en Colombia y fuera de Colombia con nuestra literatura, nuestra poética, y todavía no estamos muy visibles, que digamos. Sí, es una tarea de cada uno, ¿no? Nosotros mismos que estamos en permanente contacto con Letras del Tiempo, poderlas compartir por las redes, poderlas compartir en nuestros claustros educativos, en nuestras vecindades, en todos los espacios de la vida pública en que nosotros de algún otro modo nos pueden llegar a notar de algún otro modo como una persona del común y como un artista que realmente expresa la palabra del mismo pueblo, como lo dice el mismo Juan Wolfgang Goethe. La poesía es la actitud, es la palabra de lo que viven los pueblos. Le agradecemos su participación, Fausto. Lo despedimos aquí en Letras del Tiempo, un latido en el corazón de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos poéticos para todos y todas y para todos los oyentes.